Habíamos anticipado ya en este estudio de la televisión pública el presidente de Bolivia, Evo Morales. Ayelén, gracias por acompañarnos. Muchas Ayelén gracias. Oliva, en este noticiero muy especial, por cierto. Evo, bienvenido. Muchas gracias por la Por favor. invitación. Muy contento de estar en la canal oficial para poder conversar sobre temas concernientes a mi querida Bolivia. Lamentablemente llegan muy malas noticias de Bolivia. Esto es información de último momento. Hubo represión en el Alto en las últimas horas. Inclusive fueron víctimas chicos. Sí, acabamos de informarnos, aunque desde mediodía, primera gasificación a mediodía, una sesión que preparó el Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y esta tarde otra gasificación. Por tanto, sigue la persecución, sigue la represión contra el pueblo boliviano. Se conoció una declaración de Janine Áñez que dijo que había enfrentado y había vencido a grupos violentos y que no iban a volver. ¿De esa manera se refería a la gente a la que se reprimió hoy? Sí, es lamentable lo que dice la autonombrada presidenta, que había vencido a los violentos, autonominados movimientos sociales. Son los indígenas, son los campesinos, transportistas, obreros de la Central Obrera Boliviana. Cuando decir que había vencido, que es un argumento totalmente equivocado. Ustedes saben que, especialmente en América Latina, el interlocutor del barrio de la sociedad civil ante el Estado son los movimientos sociales. Cosa que en Europa son ONGs, fundaciones, en Norteamérica los asambleístas, los diputados, congresistas. En Bolivia somos nosotros, los dirigentes sindicales. Decir que ha vencido, bueno, ¿cuál será su opinión? Pero no solamente queda eso. Las semanas pasadas nos dicen, por ejemplo, mira, nos dice, Áñez pide evitar el retorno de los salvajes al poder. Los movimientos sociales y los indígenas somos salvajes para la derecha golpista. En ese sentido, ¿cuál es la estrategia que van a tener en materia de derechos humanos? ¿Van a ir a los organismos internacionales? ¿Cómo está funcionando la respuesta por parte de ese lugar? Saludo las palabras de miembros de las Naciones Unidas y ya toman una posición. Esperamos, como siempre, algunas instituciones internacionales. Esta mañana me ha sorprendido. No conozco, pero un personaje europeo presenta sobre la grave situación en Bolivia con golpe de Estado. Golpe totalmente confirmado, pero fraude no hubo en Bolivia. Son organismos internacionales. Y tenemos una total desconfianza, Luis Almagro, y los miembros que han ido de la OEA a la auditoría electoral, que sus documentos, investigaciones, solo dejaron lo que está viviendo Bolivia: muertos, heridos, violencia y dictadura. Es obra también de la OEA. Evo Morales, faltan, bueno, muy poco tiempo para las elecciones presidenciales en Bolivia. ¿Cómo se está preparando esta campaña, pensando justamente lo que va a suceder los primeros días de mayo? Mira, en mi gestión hemos evitado muertos. Lamento mucho, en esos días de conflicto ha habido 2 fallecidos, pero entre compañeros se enfrentaron en Montero, Santa Cruz. Pero ni un muerto a bala en Bolivia. Renuncié justamente para evitar muertos. Sin embargo, renuncio al día siguiente. Lunes 11, 3, 4 muertos. El 14, 15, unos 10, 15 muertos. 18, 19, otros muertos. Hasta ahora llegaron. Ayer un herido de la represión en Sacaba muere en el hospital. Son 37 muertos a bala. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la dictadura? Emitir un decreto supremo para autorizar que la policía y las Fuerzas Armadas usen balas, armas contra el pueblo, matar salvajemente. Sin embargo, pese a esa situación, el MAS y PCP sigue primero, aunque la política norteamericana es eliminar, anular al MAS, proscripción a sus dirigentes. Antes de tener candidato a la presidencia, seguíamos primero en las encuestas, como MAS, y ahora que tenemos candidatos, seguimos en la encuesta
Primero, estamos convencidos que el 3 de mayo vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar la patria, vamos a recuperar nuestro proceso de cambio para seguir cambiando nuestra querida Bolivia. Evo, se lo culpó de haber cometido fraude en las elecciones. Renunció y se tuvo que ir de Bolivia. Escucha, obviamente, cosas que se dicen desde allá, como todo esto que está diciendo, y también se escuchó hoy un informe concreto que habla de que no hubo fraude en las elecciones. Previo a este informe, también se lo ha inhibido para participar como candidato a senador. ¿Cuál es la sensación que le queda después de todo esto? ¿O qué opinión le merece? Tenemos tantas informaciones de organismos internacionales. Por ejemplo, el investigador Walter Mebane de la Universidad de Michigan dijo que no hubo fraude. Otra investigación... Este fue el último, el de hoy. El Centro de Investigación en Economía Política, CERP, también la Universidad de Washington, no hubo fraude. El último es mucho más interesante, que no hubo fraude, una profunda investigación científica, pero además de eso, escuchamos también otras investigaciones interesantes. Por ejemplo, 136 economistas y estadistas de las universidades de América y de Europa hacen una petición respecto a las instituciones y los procesos democráticos en Bolivia. No hubo fraude y piden que OEA se retracte y hacer una profunda investigación. Yo solo quiero decirles, yo vengo de familias muy humildes. En la familia, en la comunidad indígena originaria en Orinoca, me enseñaron no mentir, no robar, ni ser flojo. ¿Cómo yo puedo pedir al Tribunal Supremo Electoral, ayúdenme, hagan fraude para que gane? Imposible, jamás. Repito nuevamente, los valores, el no mentir y la mayuya viene de los padres, de la familia y de la comunidad indígena. Evo, vimos la inhabilitación de su candidatura y ese es un plazo que no está cerrado hasta el 18 de abril. Pueden volver a pasar casos de inhabilitaciones. ¿Qué estrategia tendrían ante esa situación? El Tribunal Supremo Electoral, que el presidente es nombrado por la Áñez, y bajo una manipulación nueva, el Tribunal Supremo Electoral hizo una agenda como para la derecha. En la agenda, el último día de inhabilitación es el día 18 de abril. Inhabilitan como a mí, como a mi candidatura de senatoría. Yo legalmente estoy habilitado. Y el Tribunal Supremo Electoral se ha dividido. 2 me habilitan, 5 rechazan mi habilitación como candidato a la senatoría. Podría pasar eso con Arce, ¿no? Mira, 14, 15, 16 de abril que presentan una impugnación. 18 inhabilitan. A 2 semanas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero no solo eso. Quiero advertir al pueblo boliviano y al mundo entero. Hace 2 días atrás, asambleístas de la derecha presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la distribución de las uninominales o circunscripciones. Si el Tribunal Constitucional vializa, dice que es inconstitucional, ¿qué significa? Hay que hacer otro mapeo de las circunscripciones, de las uninominales. ¿Cuál es el argumento? Hay muchas uninominales en el campo y muchos hermanos en las ciudades, en el sector urbano. Bueno, sería largo explicar, es falso, ¿no? Sin embargo, es otro mecanismo legal que está tomando la derecha para alargar el mandato de la dictadura. Evo Morales, pensando en la estrategia en la campaña de las elecciones de mayo, analiza la posibilidad, ¿cuándo, si es así, de regresar a Bolivia? El 22 o 21 de enero, Sí. recién me aceptaron mi renuncia. ¿Eso qué significa? Sí. Hasta el 21 de enero seguía presidente. Claro. Entonces, a partir del 21 de enero pueden hacerme un juicio ordinario. Y por decir si he cometido algunos delitos, pues corresponde a un presidente o expresidente juicio de responsabilidades. Y ella no se respeta eso. Eso está en la Constitución. Yo puedo volver en cualquier momento, pero Sí. como no se respetan normas,
Llegar es ir a la cárcel, pero de todas maneras estamos calculando, A estoy ver. estudiando, estamos evaluando, porque yo tengo derechos políticos y tengo que volver a Bolivia a votar porque estoy inscrito. Claro, en por eso se lo Yakarta. preguntaba. Exacto. No estoy decidido todavía, pero estamos estudiando. Pero analiza la posibilidad de volver a Bolivia. Yo tarde o temprano tengo que volver, aunque quiero que sepan, Estados Unidos no quiere que vuelva Evo a Bolivia. Dijo a altas autoridades de México. Inclusive dijo que no quiere que vaya a Argentina, ¿no? Y ahora, como el MAS se fortalece, no hay proscripción al MAS. ¿Qué dice? Queremos un MAS sin Evo Morales. Evo, ¿cuánto cree que retrocedió Bolivia concretamente con este nuevo gobierno de Áñez y cuánto América Latina con gobiernos neoliberalistas que se han elegido en los últimos años? Mira, Bolivia, lo que hemos, con mucho esfuerzo, compromiso, sacrificio, hemos construido casi en 14 años, han destrozado casi en 4 meses. En lo económico, todas las obras grandes, pequeñas, paralizadas. A las empresas estatales o públicas están destrozando para decir que no renta, por tanto hay que privatizarla. Están quitando bonos de rentas. Gracias a los bonos de rentas hemos reducido la pobreza del 38% a menos del 15% la extrema pobreza, con todos los programas sociales. Deja mucho que desear. Esa es la gran fortaleza que también en nuestro movimiento. El pueblo está indignado, está decepcionado de la derecha y la dictadura. Lo mismo pasa en algunos países, pero mira, en tiempos de Kirchner, Chávez, Lula, Correa, hasta Lugo, hemos creado UNASUR para internarnos. La han destrozado UNASUR. Hay que reconocer que los presidentes, gobiernos en Sudamérica son mayoría. Han creado el llamado Grupo de Lima Sí. para intervenir a Venezuela y para destruir a UNASUR. Han creado llamado Alianza del Pacífico para destrozar CELAC. Esa es la situación, pero yo saludo los levantamientos de las nuevas generaciones en Chile nuevamente, ayer, hoy día, manifestaciones en Ecuador, en Colombia. De Chile todos los días prácticamente. Casi ¿eh? todos los días, porque quieren profundas transformaciones y democráticas. Plantean una asamblea constituyente. Escuché para algunos jóvenes también quieren un Estado plurinacional. Son sentimientos que vienen, por tanto no perdemos la esperanza de cómo Sudamérica, América Latina garantiza un Estado soberano y un pueblo digno. El cierre de campaña está previsto que sea acá, será en Cochabamba. ¿Cómo está diseñada esa estrategia electoral? Bueno, ¿cómo será la campaña en Argentina? No conozco a los argentinos, pero nosotros hicimos apertura de campaña con grandes concentraciones en 9 departamentos y cierre de campaña también en 9 departamentos. Está preparándose, ya hicieron apertura de campaña, presentación de candidatos. Hoy día, por ejemplo, en Cochabamba está batiendo con todos los candidatos a senadores y diputados, alinear a los nuevos asambleístas. Y hemos decidido acá, hace 2 o 3 noches atrás, con los referentes o dirigentes bolivianos que viven en Argentina, decir al pueblo argentino gracias por permitir a mis hermanas y hermanos que viven, trabajan en Argentina. He conocido también a algunos hermanos bolivianos que viven en Argentina, que tienen mucha plata, me ha sorprendido. Algunos muy trabajadores, me ha sorprendido. A los intendentes que están ayudando, todo un trabajo conjunto. Y con los hermanos hemos decidido que el día 18 de abril, último sábado, vamos a hacer una concentración de cierre de campaña. Va a estar nuestro candidato a vicepresidente. Espero que también el hermano David Choquebán, que está acá. ¿Aquí en Buenos Aires? Aquí en Buenos Aires va a ser. Estamos buscando un estadio más grande que el Español, porque el Español reventamos. Ahora necesitamos un estadio mucho más grande para el cierre de campaña. Evo, después del golpe de Estado, lógicamente hubo una cobertura periodística importante de diferentes medios internacionales, medios argentinos que lamentablemente pudieron trabajar pocos días por la presión y la agresión que recibían de algunos grupos, tuvieron que regresar a su país. A partir de allí, para tener información, diferentes delegaciones internacionales estuvieron en Bolivia, inclusive la Argentina. En el caso de la Argentina, representantes sindicales de CIPREVA, de ATE Capital, constataron el día a día
de los bolivianos y de las bolivianas. Seguramente esos informes le han llegado a su carpeta de trabajo, a su equipo de trabajo. ¿Qué decían esos informes? Muy interesante escuchar la información, aunque también estaba informado por compañeros de base que han soportado, soportado la represión. Pero esto era una mirada internacional, ¿no? Evidentemente allá los medios de comunicación se sumaron al silenciamiento de la derecha, de la golpista. Y muy interesante, por ejemplo, uno que me llamó la atención. Los hermanos de Cochabamba, del trópico de Cochabamba, mis compañeros estaban concentrados en Sacaba para entrar marchando y una represión, una matanza. Y al día siguiente intentaron entrar por otra calle, la de Sacaba por llamado Abra, y ahí tenían un pequeño túnel casi de 1,5 kilómetros. Estaban pasando por el túnel, de ambos lados taparon los militares de policías, ahí adentro en el túnel gasificaron, y lo que después me informan que los militares policías ahora besen mis botas. Hicieron arrodillar, besar sus botas, sus pies. ¿No? Otra información que recibí, por ejemplo, que no es muy conocido, en la Ciudad Alto, después de la masacre o genocidio en Sencata, heridos al hospital. Y un fiscal va al hospital y dice, estos son los terroristas. Al escuchar eso, papá, mamá o familiar del herido se lo lleva para no ser detenido. Sí, claro. Algunos médicos, igual, estos son los terroristas, no hay que ayudarlos. De miedo se lo levantan y ¿cómo hicieron? Se lo llevan a su casa reservadamente o secretamente a llevar al médico que ayude a sanar el herido a bala por las fuerzas armadas de la policía en la Ciudad Alta. Digo, ¿cómo se soluciona? Independientemente de las elecciones que van a tener lugar el 3 de mayo, ¿cómo se levanta Bolivia ahora? Yo tengo mucha confianza en mis compañeros, obreros, mineros, profesionales patriotas, y hemos cambiado a Bolivia también con los profesionales. Sí. Ustedes saben que yo no tengo formación académica, mi formación ha sido una lucha permanente. Llegué gracias a la honestidad, la verdad, a ser presidente, no es sencillo ser presidente, y hemos batido todos los récords, en lo económico, en lo social, en lo democrático, en lo político. Y es muy difícil, ¿no?, ver esta forma de vivencia, pero bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo se hace para levantar a Bolivia ahora después de lo que está pasando en estos meses? Usted dijo, lo que nos llevó 14 años lo arruinaron en 4 meses. ¿Cómo se levanta? En todo caso, en democracia, trabajando con el pueblo, con la fuerza del pueblo, escuchando al pueblo. El pueblo es tan sabio. Por ejemplo, ¿qué planteamos para llegar al gobierno? 3 cosas. En lo político, la refundación de Bolivia. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales, las empresas estratégicas. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Cumplimos y hemos cambiado Bolivia. Ahora hay que hacer otro diseño frente a esta situación. Primero, evitar las privatizaciones. Segundo, garantizar los bonos y rentas. Tercero, un programa para las juventudes. Quieren vivienda, quieren trabajo y también un lindo programa rumbo al Bicentenario. Y aquí es ahora la industrialización de los recursos naturales. Ya hemos empezado. Y garantizar, ¿no?, este mercado externo, pero ampliando el mercado interno. En mi experiencia personal como presidente, apoyado por el gabinete y todo el pueblo, ampliar el mercado. No hay que confiarse mucho en el mercado exterior. Es complementario. Y se puede ampliar el mercado interno, con alcaldías, con empresarios, bajo una economía plural. Eso hicimos, por eso rápidamente cambiamos. Cuando llegué al gobierno, desde presidente, 2005, hasta el 2005 Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América. En los 13 años, descontando el año del golpismo, 6 años hemos sido primero en crecimiento económico de Sudamérica, sin cuenta del milenio, sin ATPDEA, sin USAID y fundamentalmente sin el Fondo Monetario Internacional. Eso ha sido nuestro pecado frente al imperio norteamericano. En el caso... Como hemos demostrado, sí, un modelo más eficiente, con más resultados frente al modelo del capitalismo, golpe de Estado.
el capitalismo, el imperio norteamericano no quiere rivales en la parte económica. En el caso de ser electo el MAS el 3 de mayo para un nuevo gobierno, ¿cuáles son los puntos a revisar? Y me refiero sobre todo al tema de la relación con las Fuerzas Armadas, la policía. ¿Hay algunas autocríticas también ahí que puedan hacerse? Especialmente con las Fuerzas Armadas, yo diría hay buenas relaciones. Lamento mucho a los excomandantes, me duele mucho que me abandonaron. Tanto hemos equipado a las Fuerzas Armadas. Solo un dato. Cuando llegué al gobierno, apenas tenía Fuerzas Armadas, por tanto, un solo helicóptero. He dejado con 25 helicópteros. Pequeños, medianos, grandes, hasta Super Pumas. Yo me acuerdo, el hermano Kirchner me ayudó con avionetas, ¿no?, para atender las demandas de los desastres naturales. Chávez me mandó helicópteros, Lula me mandó helicópteros, hasta Chile, Bachelet me mandó para atender la demanda, porque no teníamos cómo atender sobre los desastres naturales. Entonces, ahí dentro de las Fuerzas Armadas hay una buena reacción. Ayer hubo el cambio en el mando del ejército, el comandante del ejército, por ciertas acusaciones, no quiero comentarlas mucho, pero conozco, hay militares patriotas, no creo que sea difícil recuperar la relación con las Fuerzas Armadas. Con la policía hay que estudiar, bueno, cómo será la policía en Sudamérica, en toda Norteamérica allá, cuando afectamos intereses económicos, especialmente el tema corrupción, ahí se vuelven nuestros enemigos. Hemos combatido la corrupción dentro de la policía, no todos, pero algunos comandantes usan, y esos influyen a la tropa para oponerse a nuestras políticas de honestidad y de transparencia. Bien, Evo Morales, ponemos fin a esta entrevista exclusiva para la televisión pública, para esta edición central de Noticias. El agradecimiento por estar acá. Muy amable. Muchas gracias por la entrevista, por muy contento, sorprendido del Canal 7 oficial de Argentina. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Gracias. Pausa. Ya volvemos. Así es, ya venimos.